ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Las relaciones familiares pueden llegar al punto que muchos expresan esta frase que se ha vuelto un tanto paradigmática. A tu familia ya no la aguanto más. Me imagino, Salvador, que con tu tarea también pastoral habrás tenido que escuchar a alguien que viene a quejarse contigo acerca de esto y pedir una solución o una escape, una salida. Sí, casi siempre uno dice a tu familia, no la aguanto no más. La mía. No a la mía, no la mía siempre la aguanto, ¿no? Sí, es la del otro. Sí, ¿cuándo se dice esa frase? Es cuando la familia de una de las partes incide sobre el matrimonio y no permite la autonomía. Ajá. Entonces eso causa irritación y deteriora la relación matrimonial y comienza una erosión que en el tiempo va creciendo hasta que llega un momento que alguien dice, bueno, yo no lo aguanto más. Sí, se meten en nuestras decisiones, claro, se meten en cómo vamos a criar los hijos, en cómo vamos a hacer esto, aquello otro, o sea que se hace un tanto insoportable. Estamos hablando de un problema de relación, que hay que saber manejarlo bien, porque si no llegamos al estallido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, sucede esto porque la familia no entendió cuál es su rol como familia y porque la pareja no entendió cuáles son los límites que tiene que poner. A veces hay problemas que nosotros podríamos señalar como problemas hereditarios, históricos. Todos nosotros hemos visto, por ejemplo, la película El Padrino, es verdad, ¿no? Y uno ve allí una familia clan, ¿no? Donde hay un vértice que es el padrino que manda a los hijos y manda a las nueras y manda todo, todos y organiza sometidos. todo. Y ese tipo de familia clan, en muchas sociedades lo tienen, ¿no? Y muchas sociedades lo tratan de mantener y de conservar, ¿no? Yo que vengo de un país donde hay una gran donde hubo una gran inmigración italiana, el 45% de la inmigración argentina vino de Italia. Conozco ese tipo de familia clan que tienen una organización primitiva, verticalista, donde, bueno, no se puede hacer nada si no se consulta con el pater family, que es el abuelo, ¿cierto? Entonces, y tal vez la expresión más acabada de eso sea la mesa familiar de los domingos, donde tienen que estar todos. Pero cuando digo tienen que estar todos, estoy diciendo que faltar es un pecado. Claro, es una obligación. Es una obligación. Entonces tiene que estar el padre de familia, se sienta en la cabecera, ¿no? Y allí están los hijos con sus esposas y con sus hijos, y se va armando todo el clan. Ahora uno dice, qué lindo que la familia esté unida. Sí, es la verdad, que la familia esté unida, pero el asunto es que después aparecen ramificaciones de esa unión, que es cuando se empieza a incidir. Claro. Y yo creo que para esto hay que tener muy claro cuál es el mandamiento fundamental de la familia. Cuando Dios arma la primer familia, está con Adán y Eva solos, no hay terceros de ningún tipo, y sin embargo Dios dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo que quiere decir que Dios está poniendo una ley de carácter universal, porque ni Adán ni Eva estaban bajo esta ley, ¿no? Sí. Quiere decir, una ley de carácter universal, y cuando al Señor Jesucristo le preguntaron acerca de esto, él dijo, por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, Jesús lo único que hizo fue repetirlo del principio, diciendo la familia nuclear es fundamental. Bueno, uno puede rastrear en toda la historia bíblica y en la fe cristiana el principio de familia nuclear. Recuerdo que una vez a alguien le habían encargado de escribir un artículo sobre la familia en la Biblia. Y entonces escribí un artículo y después me dijo si yo se lo podía revisar. Y yo le dije, bueno, con gusto, comencé a revisarlo. Y de repente veo que él habla de la obligación de los abuelos y yo le digo, mira, realmente lo que la Biblia habla es de la familia nuclear. ¿No? Padre, madre, hijos. Padre, madre, hijos y responsabilidades mutuas y todo eso.
Se entiende que hay respeto a las canas, a los mayores, a todo lo demás, pero no hay un mandamiento específico. Cuando Dios habla de familia y dice familia, se está refiriendo al padre, a la madre, a los hijos. O sea, una entidad autónoma, digamos. Sí, autónoma y autárquica, se maneja por sí misma, ¿no? Pero no que queda aislada de las otras generaciones. No, por supuesto. Lo que no funciona es, lo que hace es no funcionar como clan, sino como familia. Entiendo. Es decir, tiene una vida de relación con todos, pero toma sus propias decisiones. Cuando hay un clan, el clan siempre impide la madurez total de la persona, ¿no? El clan es protector, uno se siente mucho más protegido, pero también se siente mucho más ahogado y también se detiene y se retarda el crecimiento porque uno está protegido, entonces no necesita tomar sus propias decisiones, las toma el clan, claro. ¿no es cierto? Y impide el crecimiento de la relación matrimonial, le quita autonomía en las decisiones, ¿no? Yo recuerdo un caso de un hombre dependiente de su familia, y se había casado, estaba con su esposa, habían tenido un hijo y habían juntado el dinero para comprar una casa. Y entonces iba a comprarse una casa para dejar de arrendar y poder tener su propio techo. Pero en el momento que iban a comprar la casa, entonces fue él a consultar a su mamá y a su papá acerca de qué debía hacer. Y entonces el padre y la madre dijeron, bueno, nosotros tenemos una propiedad que te podemos vender, pero que está arrendada, pero no importa, la podés comprar y con el arriendo de la propiedad podés volver a juntar dinero. Y eso le trajo un problema familiar, porque volvió a la casa habiendo comprado una propiedad que estaba arrendada, cuando con la esposa habían arreglado comprar un propio techo para salir ellos de lo que estaban. Lo que quiere decir que ellos estaban arrendando y tenían una propiedad que no podían usar porque estaba arrendada. Y que tampoco, por las leyes del país donde estaban, tampoco podían hacerla desocupar. Lo que quiere decir que eso les trajo un clima tremendo, tenso, y esa casa que compraron nunca la pudieron habitar, tuvieron que comprar otra casa y esperar años, estoy hablando que tuvieron que esperar como 10 o 12 años para comprar otra casa, y finalmente cuando esa casa primera se desocupó, la tuvieron que vender. Quiere decir que todo esto trastornó la vida de la familia. ¿Y qué fue lo que trastornó la vida de la familia y produjo tensiones en el matrimonio y produjo desavenencias y después produjo también reproches permanentes? Podríamos hoy tener esto si no fuera porque vos fuiste a ver a tu familia, ¿no? Bueno, eso es porque no hubo realmente autonomía. Por eso esa frase, a tu familia no la aguanto más, es una frase que la podemos tomar humorísticamente, pero está diciendo que hay una presión que muchas veces ejerce los terceros en la familia, que puede ser pernicioso. Y por eso decimos, todos podemos encuadrarnos, todo el problema lo podemos encuadrar en el mandamiento que no se ha cumplido: dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El problema hay que verlo desde el tema de las subculturas. Hay que verlo en el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Todos pertenecemos a la misma cultura, porque nacemos en la misma ciudad, pero no todos tenemos la misma cultura. ¿Por qué? Porque a pesar de pertenecer al mismo pueblo y haber nacido en la ciudad y a lo mejor concurrir a la misma escuela, cada familia tiene una subcultura, tiene una forma de hacer las cosas que es distinta a la de su vecino. Tiene una forma de organizarse, tiene una forma de conducirse que no tiene que ver con la persona que vive al lado de su casa. Entonces es verdad que tienen una cultura en común, pero también es verdad que tienen una subcultura familiar, y esa subcultura, cuando uno sale de su familia, cree que esa subcultura que uno tiene en la familia es universal. La ha validado como su modelo. Como su modelo. Y entonces agarra y el que se casa carga la mochila de su familia sobre la espalda y la lleva porque ese es el modelo que él quiere armar. Pero su esposa viene con otra mochila, que es el modelo que quiere armar. Y uno dice, sí, pero han vivido en la misma cuadra, han ido a la misma escuela. Sí, pero las familias son diferentes. Aquel viejo adagio de que cada familia un mundo, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo contaba hace poco en una reunión de matrimonio, hace 2 o 3 días en una reunión de matrimonios, una discusión que escuché acerca de un matrimonio
que estaban, dicen, discrepamos en todo, hasta en la forma de colocar el papel higiénico en el baño. Es decir, no sabemos si la hoja tiene que salir por abajo o tiene que salir por arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi familia lo ponían así, y en tu familia lo ponían mal. Entonces ustedes no saben, no, son ustedes los que no saben. Es decir, hay discrepancias, y ellos lo mostraban como un ejemplo mínimo de lo que era esa cerrazón que cada uno tenía en su propia subcultura, que no permitía al matrimonio desarrollarse, ¿no? Todos tenemos que estimar lo bueno de nuestra familia, porque allí nos formamos. Pero tenemos que valorarla también convenientemente. Y entender que cuando formamos otra familia, somos otra familia. Por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Somos otra cosa. Tenemos que amarla en común, ¿no? Y conocer nuestras responsabilidades y defender nuestra intimidad. Y tenemos que armar nuestra propia subcultura, ¿no? Que no va a ser como ninguna de las anteriores. Tomando capaz que lo mejor o lo que entendemos mejor de donde veníamos, creando nuestros propios códigos y siendo una unidad diferente. Claro, y además pensando que tenemos hijos y que tenemos que alertarlos a ellos acerca de que nuestra familia tiene una forma de ser que a lo mejor no se corresponde con la de otra familia. Yo creo que el problema cuando se llega a esta frase, a tu familia no lo aguanto más, es un problema compartido. Ajá, bueno, entonces después de la pausa hablaremos por qué es un problema compartido. Estamos en Tierra Firme, viendo por qué ciertos matrimonios llegan al punto de decirse uno al otro, a tu familia ya no la aguanto más. Ya venimos en Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. La frase, a tu familia ya no la aguanto más, es lo que nos está llevando a charlar con Salvador. ¿Qué está pasando en ese núcleo familiar? Que hay una reacción contra los integrantes del núcleo de origen del cónyuge que los lleva a reaccionar de esta manera. Y planteabas vos el tema de las diferencias de subculturas, Salvador, de las que venimos, que son parte del origen de este problema. Y de los problemas compartidos, porque yo digo que la pareja, el matrimonio, no comprendió lo que es fundar un matrimonio, ¿no? Pero también la familia no comprendió cuál es la ruptura que se produjo cuando los hijos se casaron. Es decir, hay un problema compartido con dos familias. Muchas veces cuesta entender cuáles son nuestros límites y nos transformamos en invasores, ¿no? Es decir, si yo no sé dónde está el límite, va a ser muy probable que lo traspase. Y cuando lo traspase, estoy invadiendo un lugar que no me corresponde, ¿no? Y a veces hay que marcarle los límites al otro para no sufrir la invasión. Y a veces cuesta marcar los límites, pero hay que marcarlos. Y a veces también el problema es no entender qué significa la paternidad, ¿no? Entiendo. Los padres siempre tenemos una gran oportunidad, que es la oportunidad de educar a nuestros hijos. ¿Cuál es el objetivo de la educación? Y el objetivo de la educación es que nuestros hijos puedan salir del nido, ¿no? El objetivo de la educación es que puedan vivir autónomamente. Drocher, que es un gran etólogo, estudió a los animales en su ambiente, observaba, por ejemplo, cómo los halcones preparan a sus crías. Y los observaba porque había un nido de halcones en el campanario de una catedral. Entonces eso le permitió observar bien en el pueblo cómo se manejaban. Y dice que a los 32 días del nacimiento empieza el aprendizaje
donde los padres obligan a sus pichones a 2 o 3 horas por día estar asomados hacia afuera del nido. Ujú. Es decir, que empiecen a tomar la visión del mundo en el cual se van a mover, para que tomen dimensión y tomen ánimo también, porque ven a sus padres volar y ven el mundo que está alrededor. Y primero hacen eso y dice, luego la madre se sitúa a unos 25 metros y los empieza a llamar, Mira. los llama. Ajá. Y cuando vienen los pichones, entonces juega con ellos y los hace volver al nido. Siempre hay alguien que es más débil y quiere también salir y entonces se cae. Entonces ella va a la madre y lo levanta y lo vuelve al nido y vuelve a hacer esta operación hasta que logra la independencia. Lo va llamando nuevamente hasta que ya no se desplome, hasta que se anime a volar. Y yo creo que es una lección de lo que debe ser la formación de los hijos, ¿no? Es decir, trabajar con ellos para que puedan llegar a volar solos. Entiendo, Ese es el objetivo. entiendo. Ujú. Ella le está enseñando a valerse por sí mismos. El objetivo es ese. Les está enseñando a desprenderse. Y cuando se desprendieron, se desprendieron. Ya son otros individuos, ya se acabó el trabajo paterno, ¿no? El entrenamiento no es eterno. Un día vuelan. Y ya cuando vuela es dueño de su destino. Lo básico lo tienen que haber aprendido. Claro, y esto es lo que muchas veces las familias no entienden y entonces continúan con el rol anterior. El problema también de no entender la intimidad, ¿no? Cada familia tiene su organización, sus horarios de trabajo, su descanso, su tiempo de relajación. Queremos ser respetados, tenemos que respetar. Tenemos que respetar. Y entonces la invasión a veces se produce porque llego a visitar imprevistamente y en el momento más inoportuno, Claro, ¿cierto? claro. Quiere decir que los matrimonios necesitan independencia y necesitan también que quien está del otro lado Les respete, ¿no? Ujú. su intimidad. En este tiempo, que es un tiempo de grandes problemas económicos en el mundo, de grandes convulsiones, hay a veces problemas habitacionales y que se motivan por los problemas económicos. Por supuesto. Ujú. Y yo conozco a algunos ministros religiosos que cuando reciben el pedido de casamiento, hacen una entrevista con la pareja y tienen una pregunta que es clave, que es ¿dónde van a vivir ustedes? Ujú. Ujú. A veces dicen, bueno, nuestros padres nos dieron una habitación. Una habitación en la casa, me lo contaba esto, Sí. alguien al que le había sucedido, se le dieron una habitación en la casa y van a compartir el comedor, la cocina, el baño, todo. Dice, realmente eso no es un matrimonio ni es una pareja, porque no van a poder crecer como matrimonio. Entonces dice, esto es un problema en puerta. Claro. Y les da la voz de alerta. Miren que esto no va a ser una familia. Miren que esto va a tener problemas. Miren que es preferible que ustedes esperen, pero tengan una independencia mayor. Tengan un lugar donde cocinar que sea el de ustedes. Uh-huh. Tengan un baño que sea el baño de ustedes. Tengan esa intimidad que necesitan, porque no van a tener intimidad. Y yo creo que no hay que dejar que los problemas económicos y sociales impidan realmente la formación de matrimonio como sí. el Señor enseñó y como el mandamiento de Dios marcó en el principio. Dejará el hombre a su padre y a su madre, que se tiene que asumir que el noviazgo es el comienzo de ese desprendimiento para formar algo totalmente diferente. Uh-huh. Quiere decir que este es un problema grave que viene en las sociedades, sobre todo cuando hay problemas económicos, pero que en alguna forma debe ser contrarrestado con un apego a la ley del principio. Es decir, bueno, yo tengo que respetar este principio, porque sé que si no lo respeto va contra mí. Claro. Y entonces va a destruir mi propio matrimonio. Porque no basta con decir a tu familia no lo aguanto más. Hay que saber cómo construir para poner ya la distancia desde en el mismo principio, momento claro, en que nos comenzamos a separar. Por eso es muy importante tener en cuenta cómo establecemos las relaciones familiares. Yo creo que este es uno de los temas claves. ¿Cómo establecer la relación familiar? No se puede uno separar definitivamente, por supuesto, de su familia, porque hay lazos importantes, emocionales, y hay lazos espirituales también, y deben ser respetados.
pero también hay una independencia que hay que mantener. Y creo que ese equilibrio es lo más importante. Porque llegar a decir a tu familia no lo aguanta más es tremendamente ofensivo. Por supuesto. ¿no? Es ofensivo para la otra parte. Porque es un rechazo hacia su propia persona, porque él perteneció y siente que pertenece a esa familia. Entonces no hay que llegar a eso. Hay que armar las cosas desde antes para saber que si uno marca límites, puede vivir en paz y puede tener también independencia. Hay algo que dice el apóstol San Pablo cuando escribe la carta a los romanos. Dice, si es posible, en cuanto a dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Es interesante, porque dice, si es posible. Sí, a veces no es posible. A veces no. En cuanto a dependa de ustedes. Es decir, yo voy a hacer el esfuerzo para que sea posible vivir en paz. A veces tenemos que decir, no es posible, porque hay actitudes dictatoriales de uno de los lados, porque no se quiere ceder, porque hay cosas que uno no puede tolerar y a veces no es posible. Pero tenemos nosotros que hacer todo el esfuerzo para que sea posible, sin renunciar a los principios, buscar la paz y mantener matrimonios verdaderamente sanos que cumplan con el mandamiento fundamental, ser un matrimonio independiente. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Para que esta frase no se vuelva entonces algo en la boca de alguno de los dos cónyuges, sino que cuando se habla de la familia del otro, se hable de algo positivo que ayudó a construir esto que hoy somos juntos como matrimonio, ¿no? Que sería el ideal. Lo ideal sería vivir esa armonía, ¿no? Es decir, saber hacer ese traspaso y vivir esa armonía que siempre es saludable para todos, para el matrimonio que se ha formado, tanto como para los padres que han ayudado a que eso vaya adelante. Los grandes músicos en tierra firme. Los cuartetos de cuerda de Haydn son deliciosos, frescos, ágiles, como este presto que escuchábamos recién, que nos anima mucho, y más viniendo una temática tan pesada como la que escuchábamos recién, de a tu familia no la aguanto más, las relaciones conyugales, con los terceros que tienen que ver con suegro, suegra, familiares cercanos que están allí y que es difícil manejarlo. Bueno, eso ha estado en la temática con Salvador de Lutri aquí en Tierra Firme y ahora queremos saber su opinión sobre esta temática. Por correo electrónico, hágalo escribiendo a tierrafirme@transmundial.org. Una vez más el correo electrónico, tierrafirme@transmundial.org. También la otra alternativa es encontrarnos en internet, en www.tierrafirmertm.org. Allí este sitio tiene el audio para escuchar nuevamente el programa, el archivo MP3 que se lo regalamos para que pueda descargarlo con todo el programa que usted está escuchando en este momento.
www.tierrafirmertm.org, y además la transcripción, el texto completo de la conversación con Salvador de Lutri. La oportunidad de opinar, la oportunidad de interactuar con otras personas y unos servidores, quienes producimos este programa, para poder construir un espacio que a todos nos ayude a vivir en tierra firme. tierrafirmertm.org. Si prefiere la carta tradicional, hágalo escribiendo a Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Por esta semana es todo. Vamos dejando estos pensamientos en el aire para que usted los siga procesando, rumiando, cuando volvamos a encontrarnos para encontrar otro tema al presentar una vez más Tierra Firme.